Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque La Máquina de Pensar ya comienza. Ahora son las 19:05, vamos a rápidamente a comenzar esta máquina con Oscar Nieto en controles de emisión. ¿Cómo le va, Oscar? Y con Carolina Cuadro en la puesta a punto. Amigos, hoy vamos a tener un programa dedicado a la poesía y también al sótano de la máquina. Ya mismo del otro lado de la línea, en Maldonado, se encuentra el poeta fernandino isabelino Luis Pereira Severo. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, bien. Luis Pereira Severo, le digo Pereira Severo porque en su último poemario, que ganó la primera mención en el concurso Onetti 2018, bueno, fue publicado por la Intendencia y se llama Poemas para leer en una pantalla de 5 pulgadas. Luis, este poemario, voy a hacer una pregunta capaz un poco tonta para empezar, pero ¿tiene mucho tiempo de fragua, de cocina este poemario? Bueno, sí, en general todos los libros míos tienen tiempo de fragua. Ya hemos hablado de esto Uh-huh. contigo, Pablo. Ya te conté una vez que cada libro es producto del trabajo de un periodo determinado y la idea del libro es una idea que va siendo construida, que es resultado del trabajo y no al revés. Como le pasa a ustedes los narradores, que supongo yo tienen la historia para contar y que la historia pretexta luego el libro. Acá el procedimiento es un poco al revés. Uh-huh. Pero bueno, el anterior libro había sido del 2015, el Podemos Revivir Extranjera, digo, 15 la primera edición, ¿no? Por lo tanto, supongo yo que a partir de ese momento en adelante, 2014 en adelante, han sido escritos estos poemas que están recogidos en este libro que mencionas. Uh-huh. Hay que decir que este libro, Poemas para leer en una pantalla de 5 pulgadas, viene con un prólogo muy enjundioso y muy lúcido de Gerardo Ciancio. Ya sabemos que Gerardo Ciancio es un poeta y es un crítico de toda la poesía uruguaya. Prácticamente ha prologado muchísimos poetas. Pero en este caso a mí me llamó mucho la atención porque no se limita a prologar o a tratar de, digamos, enmarcar poemas para leer en una pantalla de 5 pulgadas, sino que hace todo un recorrido de tu obra, ¿no? Va buscando las líneas que están una y otra vez, las constantes que aparecen una y otra vez en tu poesía. Y por ejemplo, la misma idea de que la palabra poética ¿no? en Luis Pereira, se vuelve acto, ¿no? Que es algo muy, y que en este poemario queda muy claro, ¿no? Algo muy ambicioso, ¿no? O sea, Luis Pereira intenta buscar palabras que no son prestigiosas en la poesía y quiere que se vuelvan acto, ¿no? Y menciona a Gerardo Ciancio un verso que dice: la palabra pampa deslumbra, dice en este libro que disfruta ahora del lector. Y también hay un epígrafe que es clarísimo en ese sentido, que lo pusiste vos y que dice: piezas de un relato, la función poética se cumple cuando la palabra perro muerde. Texto de Sandino Núñez, un trabajo ensayístico de Sandino. Lo corroboré antes de publicarlo con Sandino Uh-huh, mismo. uh-huh, Y uh-huh. efectivamente dice eso, es en sí mismo una pieza poética, más allá de que esté en un trabajo de ensayo de Sandino, y creo que contribuía a, digamos, indicar por dónde quería ir en este Ujú, libro. ujú. En este caso estamos hablando de Sandino Núñez, el ensayista, ¿no? El Uh-huh. filósofo, el pensador, pero lo que hace Pereira también en una transformación es escandir, si se puede usar la palabra, sacar esa línea de un ensayo de Sandino Exacto. Núñez y hacer que se convierta en casi un verso, ¿no? O sea, la función poética se cumple cuando la palabra perro muerde, ¿no? Y yo decía que es muy ambiciosa porque quizás es algo que muchas veces la poesía, no sé si ha olvidado, que es la idea de tratar de revivificar, si se permite esa palabra, el lenguaje, no hacer que las palabras no solo suenen, sino que vivan, que es una ambición como desmedida, ¿no? A ver, tú traes a colación el prólogo de Gerardo, que Ujú. además que hay que decir que es un prólogo, más allá de la justeza o no de sus palabras, es un prólogo muy generoso que agradezco mucho, evidentemente. También en el posfacio de Juan Ángel Italiano, que cierra el libro,
pero el término de ese acto me hace recordar, conversando contigo, la expresión acción poética, que creo que Gerardo sabe de lo que hablo porque conoce todo ese proceso y además en el periodo de elaboración del prólogo conversamos bastante. Acción poética le denominábamos el grupo Fabla. ¿Te acuerdas que integramos Sí, con, sí, sí. con Elder Silva, Víctor Cuña, Macunaíma, Mazzucchelli y Jorge Luis Hernández? Le denominamos acción poética a lo que ahora se puede entender como performance o intervención, digamos, a las salidas de lectura a medias entre la lectura ritual y la lectura propiamente dicha, en ámbitos no convencionales. La denominación que preferíamos para ese tipo de actividades era esa, acción poética. Ujú. Y bueno, y digamos, como contracara, digamos, de esa ambición de que, ¿no? De que la palabra poética se vuelva acto, ¿no? Que se vuelva acción, digamos, o que la palabra perro muerda, está por debajo una gran preocupación estética, dice Gerardo Ciancio, una preocupación estética de fondo que expresa, y ahí un verso de Pereira que dice: ¿cómo haré para escapar al vacío? Para no ser involuntariamente retórico. Y esa es la otra gran, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Tratar de no ser retórico. Y yo, mientras lo leía, Luis, pensaba, es gracioso, es como contradictorio. Por un lado, Luis Pereira intenta romper, digamos, y no buscar palabras prestigiosas, no ser retórico, ¿no? Como escapar de la retórica, pero a la vez el propio Luis Pereira ha desarrollado una retórica para eso, Uh-huh. ¿no? Para tratar de romper con eso. Y bueno, la poesía siempre se trata de eso, ¿no? De plantear un discurso, un relato, un lenguaje o una arte poética determinada y justificarla en base a la propia escritura. Uh-huh. No estoy haciendo, por lo tanto, nada distinto a lo que tantos otros poetas han hecho con sus respectivas escrituras. Y en esta escritura también lo que aparece en este libro es una crítica, por ejemplo, mencionabas el grupo Fabla, bueno, estamos hablando de los años 70, y 80, años 80, Uh-huh. bien, años 80 en el grupo Fabla, que también de alguna forma Ediciones de Uno también hacía, si se quiere, algo similar, Uh-huh. al tratar de ir a leer a las cooperativas, en fin, a espacios no convencionales, pero en este poemario tuyo, vos criticás precisamente los slam de poesía o las performances, como que se ha ritualizado, se han vuelto espléndidas. La palabra espléndida aparece cada tanto en la poesía de Pereira y Veo que no pasó inadvertido. Yo lo puse ahí como que al pasar, digamos, y uh-huh. veo que llegó. Sí, No sé si llegó, y entendió. cuando Luis Pereira usa la palabra espléndida, no quiere decir una cosa muy espléndida en general, ¿no? ¿No? Es Es un bastante... poco divertido todo esto. No, en realidad, digamos, la poesía no debe explicarse, se supone que no debe Uh-huh. explicarse, por lo tanto no lo voy a explicar, pero la intención sí puede ser, digamos, desmarcarse o mirar críticamente cierta escena de cosa hermosa, comillas, cosa bella, comillas, cosa espléndida, que rodea ciertas gestualidades de ciertas poesías contemporáneas, ¿verdad? No estoy planteando, no Pereira Severo el poeta, el Pereira Severo, bicho de la escritura uruguaya contemporánea, no está planteando críticamente al barrer la no importancia de determinados fenómenos que sí lo tienen, pero sí señalando algunos componentes que me parece que están presentes allí. A mí me parece preocupante que ciertas escenas de la poesía contemporánea uruguaya y en particular montevideana, como de todas otras manifestaciones, se hayan visto desplazadas en los últimos años al circuito costero montevideano. Digamos, las principales librerías de la ciudad están de la Victoria del Sur, hay circuitos de lectura que también están allí, etcétera, y el abandono consecuente del resto del territorio, tanto de la capital como del país. Entonces, esto no es para celebrar, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, tal vez la reflexión de fondo sea por ahí. Uh-huh. Por ejemplo, dice otro verso, es: pensar un poema mientras espero por la cajera en el centro comercial. Esto es de Pabellón Patrio, serie de relatos íntimos, y está citado por Gerardo Ciancio. Y bueno, cuando mencionás esto, que yo lo mencionaba, esa crítica al pasar de los slams y de otras
de otras formas que puedan fosilizarse, ¿no? Porque esa es la palabra, o que se puedan quedar en una pose, aparece otra vez otra constante en tu poesía, que es el tema del centro-periferia, ¿no? Vos sos isabelino, de Paso de los Toros, pero vivís en Maldonado, que es un centro también, ¿no? Por más que ¿no? Hay... Sí, la relación centro-periferia siempre es una relación móvil, obviamente, siempre depende de quién se coloque en cada lugar, Claro. Y obviamente sí, Maldonado tiene viso de centralidad respecto a algunas cosas, pero en el gran eje Montevideo interior no está en Montevideo, claramente. Con lo que todo eso implica de opciones, de oportunidades, de oferta cultural, etcétera, etcétera. Sería largo conversar acerca de esto. Y bueno, y yo te decía también que, bueno, esto viene, digo, no lo tengo que decir, viene también con en un epílogo, un posfacio de Juan Ángel Italiano, donde, bueno, hace una cosa que me sorprendió, que tiene que ver con tu apellido, con tu nombre. Me sorprendió porque Luis Pereira, él analiza cómo vos en algún momento empezaste a firmar con tu apellido materno, Pereira Severo, y que eso él lo interpreta, Juan Ángel Italiano, como un gesto más que, bueno, yo lo pensé, te vincula de alguna forma para mí con Fabián Severo y con el norte de, o sea, más con la periferia más lejana a Montevideo, más rural, dice él incluso. Sí, es una lectura posible. En realidad le agregué el segundo apellido por un problema de justicia, primero una justicia familiar, personal, y segundo porque suena bien, nada más. No hubo otra intención de crear ninguna operación de ningún tipo, pero bueno, es probable que Juan Ángel tenga razón en cuanto a ese análisis. En general los analistas siempre tienen razón, por lo tanto, sí. J.A. también lo tendrá. Y también está, digamos, hay un poema donde haces una especie de homenaje a Parra, ¿no? Y por eso, de alguna forma, Gerardo Ciancio habla de la contrapoesía, digamos, de alguna forma, ¿no? Digamos, está tratando, también para mí, Gerardo alude a la antipoesía de Parra. Sí, es un poco cansador a esta altura del siglo, comienzo del siglo XXI, seguir hablando de antipoesía, contrapoesía o modelos no hegemónicos de escritura, pero sí, es así, digamos, los modos de recepción de la poesía son básicamente otros, los modos predominantes son otros, y Parra sigue siendo, bastantes décadas después de sus antipoesías del siglo XX, un escritor identificado como la antipoesía. Me siento cómodo en ese formato, de más que formato, en esa manera de nombrar, y me siento cómodo cerca de esos autores que a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI han escrito desde lugares que no son los que privilegia la academia o la crítica contemporánea, ese tipo de cosas. Pero, digamos, también se menciona lo de que privilegia la academia o el que privilegia el centro, y da la sensación de que hay muchos centros y de que hay, digamos, digamos, la academia o la crítica se ha desperdigado muchísimo, digamos. A mí me da la Sí, esa es un sensación... poco uno de las apuestas del libro, es precisamente eso que acabas de decir ahí, digamos, la noción de muchas centralidades y la necesidad de construir discursos, relatos, poesía, desde cada uno de los centros en los que cada uno se identifique o a los que pertenezca. Es una forma de discutir las diversas realidades, ¿verdad? Y bueno, y lo que aparece también, que aparece, digamos, es como una constante, es por un lado lo que yo dije, estas palabras no prestigiosas, convencionales, digo, que no son convencionales en la poesía, sino que son de la más rupestre cotidianidad, pero también aparece atravesado por la política, ¿no? Por el compromiso político, o por el desbande político, o por el naufragio político. Sí, pertenezco a una generación, aunque es un poco demasiado ampuloso hablar de generación, porque uno no puede abarcar a todos los que nacieron en determinado año o periodo, década, bajo una misma performance estilística y nada por el estilo, pero bueno, la generación entendida como tribu, como lugar de los compinches, etcétera, nuestra generación ha sido atravesada por la política, ¿verdad? Comenzó a escribir en la década del 70, dominado el país por una dictadura que ahora hay quienes no quieren mencionarla como tal, como dictadura. Fuimos parte de la escritura de la Resistencia, vos mencionabas a la gente de uno, fuimos compañeros de ellos y cogeneracionales en las movidas de revistas, etcétera, y no es una pertenencia de la cual
nos hayamos podido desligar, ni creo que sea del caso desligarnos. Creo que la responsabilidad, lo que antes se llamaba el compromiso del escritor y que ahora simplemente, o no simplemente, la presencia de lo histórico, de lo que está más allá de la ventana de cada uno en la escritura, es un dato natural, y que bueno, que sí, que también hay una interpretación política desde la escritura, en este caso desde mi escritura, y como vos dijiste bien, ya no desde la celebración o desde las épocas recentistas, donde uno consideraban los intelectuales de aquella época que los cambios sociales de fondo estaban a la vuelta de la esquina, sino desde, usaste la palabra desbande, es una buena palabra, desde la continuidad de las esperanzas en un marco de desbande, para decirlo de alguna manera. Ujú, ujú. También, por ejemplo, hay, lo cual no quiere decir que el Pereira no, por ejemplo, hay un ubisum, ¿no? Por ejemplo, los que ahora habitan la casa encenderán la estufa como siempre, oirán los ruidos de los aeroplanos, el relampaguear de las tormentas, la tierra mojada, habrá el bullicio de los pequeños por Felipe Cardoso, llegarán de madrugada a oír a Caetano, tendrán una amiga que se llame Ana. Ese es uno de los poemas y que de alguna forma tiene, me hizo acordar, digamos, al Ubisum, ¿no? También, ¿quién por la poesía inocua? ¿Quién por los modos argucias del legislar? ¿Quién por los modales maneras de engolosinar? ¿Quién por el vacío del gesto? ¿Quién por la gala, la rutina de la marca? ¿Quién por las fotos, los fatuos del civismo? ¿Quién por el suspiro inútil? ¿Quién por lo inane del griterío? ¿Quién por lo fútil del fenómeno? ¿Quién por la poética vacua? Una vez más aparece, digamos, ¿no? La otra cara de la moneda, que es la poética vacua, ¿no? Uh-huh. El huir al vacío, digamos, ¿no? A ese vacío que puede producir la poesía cuando le falta intensidad o cuando se anquilosa. ¿Vos sabés, Luis O a veces Pereira? ¿Sí? cuando se autocelebra también, ¿no? Claro. Cuando el poeta se maravilla de sí mismo, Ujú. digamos, de su escritura y de sus amigos, digamos, y se crean círculos endogámicos cerrados que no conectan con ninguna parte, salvo con esa cosa autocelebratoria en fin, de ese tipo de poética sí, me quiero desmarcar y espero haberlo logrado. Perfecto. Bueno, de todas formas, para terminar, una sensación que no está sin justificación y no la puedo fundamentar para nada, pero me dio la sensación al leerlo de que pasaba por aquí la sombra o el aleteo de Elder Silva, ¿no? En estos versos. No sé por qué, pero me lo sentí así. La verdad Bueno, que... Elder ha sido, Ujú, como vos sabés y como muchos oyentes sabrán, un amigo de toda la vida, desde aquella vieja época de Cuadernos de la Aldea hasta acá, hasta su fallecimiento el año pasado, hemos sido testigos mutuos, habíamos sido testigos mutuos de nuestros diversos recorridos, de los amores, de los desamores, etcétera. Muchas temporadas de vino, a él le gustaba el vino en particular. Yo arranqué por la cerveza, ahora me gusta el vino también, pero bueno, eso fue un problema entre nosotros. Digamos, connotado hincha de Rampla Juniors, que yo supe que era de Wanderers antes, de modo que era pastelero ujú. en términos futbolísticos, no en términos políticos. Pero bueno, vuelvo al centro. Sí, la relación con Elder fue una relación personal muy fuerte, y en la poesía siempre hubo diálogo, sobre todo en los últimos libros siempre hubo diálogo, y acá hay más de un texto, alguno que explícitamente dialoga con él, otros no tan explícitamente. Sí, hay una presencia, compartimos con él algunas de estas cosas que intenté contar, digamos que el desmarque del Ewacu era evidentemente compartido por Elder. Fue una de las figuras de referencia de la generación que compartimos, de modo que sí, no hay manera de que no esté presente. Muy bien, Luis Pereira Severo, gracias por estar en la máquina de pensar. Poemas para leer en una pantalla de 5 pulgadas. Mención del premio Onetti 2018, quedó presentado aquí en la máquina de pensar. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Pablo. Amigos, el 15 de marzo vamos a cumplir 10 años, entonces estamos compartiendo en el sótano de la máquina momentos valiosos. Vamos a oír la primera entrevista que le hicimos al español Javier Cercas.
Muy bien, le estamos dando la bienvenida en La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay, en la ciudad de Montevideo, al escritor español Javier Cercas. ¿Cómo andás, Javier? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien, le digo a la audiencia que Javier Cercas nació en 1962 en Ibahernando, en Cáceres, y es autor de 5 novelas que han sido traducidas a más de 20 idiomas. Entre ellas, conocerán los amigos y amigas de La Máquina de Pensar, sobre todo a la novela Soldados de Salamina, pero bueno, hay otras novelas, El Inquilino, El vientre de la ballena, La velocidad de la luz. Su obra consta también de un ensayo, la obra literaria de Gonzalo Suárez, y de un último libro que insisten todos en decir que es de no ficción, que se llama Anatomía de un instante. Es un libro en torno al golpe de Estado al 23 de febrero, aquel de Tejero. ¿En realidad es un libro en torno al golpe de Estado o en torno a una imagen del golpe de Estado, Javier? Pues es un libro en torno a una imagen del golpe de Estado. Es decir, es un libro en torno a un instante que queda reflejado en las imágenes de televisión. Y bueno, a través de ese instante y a través de esa imagen intento entender a el protagonista de esa imagen, que es Adolfo Suárez, el presidente del gobierno en aquel momento. Intento entender el golpe de Estado, intento entender la transición política desde la dictadura a la democracia en España y, en definitiva, los últimos 60 años de la historia española, a través de ese minúsculo agujerito visual en el tiempo. Aclaremos a los amigos y amigas de La Máquina de Pensar que la imagen a la que se refiere Javier es aquella que vimos todos, donde está Tejero, la Guardia Civil, encañonando a los diputados en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de España, de las Cortes, y donde todo el mundo está desaparecido, todo el mundo está tirado al piso, salvo Adolfo Suárez, que está sentado en su escaño. Es el único que permanece sentado mientras los militares, en este caso los guardias civiles, lo apuntan y le dicen que se tira al suelo. Sí, esa es la imagen, Hay una grabación que ustedes, bueno, por lo que habrán visto ustedes, y de hecho lo que ven los españoles cada año, en el aniversario, es de 5 segundos, 10 segundos. Bueno, esa grabación del golpe de Estado consta de 35 minutos y es un documento absolutamente extraordinario. Y yo me he basado, sobre todo para escribir el libro, en esos 35 minutos, pero lo que hago es, insisto, hurgar en ese minúsculo instante, porque la pregunta que yo me hice fue una pregunta absolutamente elemental, es la pregunta que se haría un niño, ¿no? Cuando unos militares entran en el Parlamento a tiros, gritando que la gente se tira al suelo, pues lo normal es tirarse al suelo. Es lo que todos hubiésemos hecho. Vamos, yo particularmente me hubiese ido al sótano directamente. Pero resulta que hubo 3 personas que no lo hicieron. Y la pregunta es por qué precisamente esas 3 personas no lo hicieron. Una de ellas era Adolfo Suárez. Las otras 2 son los otros 2 protagonistas del libro, desde luego. Pero Adolfo Suárez quizás está en el centro de todo, ¿no? Porque es el más enigmático, en mi modo de ver. Es decir, ese gesto es un gesto que, en mi opinión, mi intuición antes de empezar el libro es que significaba algo fundamental, algo esencial. Y en torno a eso gira todo. Javier, antes de empezar a hablar del libro Anatomía de un instante, me gustaría hablar un instante del prólogo de este libro, que vos lo titulás Epílogo de una novela. Quisiste escribir una novela en torno a esto y no pudiste escribir. Se plantea que este es un libro de no ficción, una especie de crónica, pero en la primera página estableces que la televisión es el principal fabricante de realidad del planeta y el principal fabricante de irrealidad del planeta. Y al mismo tiempo decís que el golpe del 23 de febrero es el único golpe grabado por televisión. ¿Esa es la causa de que del problema de que este golpe parezca una película? Sí, vamos a ver, es decir, yo al principio, cuando me obsesioné con esa imagen, todos los escritores partimos, al menos yo parto de obsesiones, ¿no?, de imágenes. Entonces la imagen acerca de la cual yo quería escribir un libro era esa imagen de la que hemos hablado, ¿no? La de Adolfo Suárez quieto en su escaño mientras disparan sobre él. Me pregunté por qué él precisamente hace eso. Bien, entonces mi instinto, porque yo soy un escritor de ficción, soy un novelista, fue escribir una ficción. Y efectivamente escribí una novela, una ficción, de la cual tuve primero una versión, luego otra versión. Lo que pasa es que no acababa de funcionar. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que no funcionaba por lo siguiente, porque me pareció que era redundante escribir otra ficción en torno al golpe de Estado del 23 de febrero. Y me explico. En España hay una cantidad enorme de fabulaciones,
de medias verdades o simplemente de mentiras en torno a ese golpe. Es decir, se ha escrito muchísimo, pero se ha escrito haciéndonos creer que determinadas cosas que son mentira en realidad son verdad, y no lo son. Ocurre que los historiadores no se han ocupado del golpe de Estado. No se han ocupado porque no hay documentos acerca del golpe de Estado, es decir, no hay papeles, y entonces no ha habido historia, una historia seria, digamos, científica, entre comillas, académica, acerca del golpe. De manera que me pareció redundante, me pareció superfluo añadir una ficción a todas esas ficciones. Y lo que intenté, por tanto, fue ceñirme rigurosamente a la realidad. Lo cual no quiere decir que el resultado final del libro no sea una novela. Yo no estoy seguro de que no sea una novela. En realidad yo creo que el libro es una exploración acerca de qué puede hacer la novela en el siglo XXI. Yo creo que es una mezcla de géneros y que probablemente la mezcla de géneros resultante sea también una novela, solo que una novela extraña, una novela donde en vez de ser todo inventado, todo es real, ¿no? Los libros que yo he escrito, tú mencionabas Los soldados de Salamina, muchos intentan explorar los límites de la novela, los límites entre la realidad y la ficción, etcétera, etcétera, y este lo hace de esa forma un tanto peculiar y quizá desconcertante en un principio. Sí, a mí Soldado de Salamina claramente va en el tema, hasta en Soldado de Salamina uno se pregunta qué parte es verdad y qué parte es ficción, ¿no? Hay un cuestionamiento. Y también en Soldado de Salamina, yo encuentro aquí en Anatomía de un Instante, hay un sondeo no solamente de lo que es ficción y lo que es realidad, que bueno, aquí son todos datos reales, sino que también de de dónde está el bien y dónde comienza el mal, ¿no? Son las dos en un pantano en que uno se va metiendo de a poco y uno duda, digamos. Lo primero que me impresionó de tu libro en Anatomía de un Instante, cuando planteas el golpe de Estado, es decir, un grupo de guardias civiles que toma el Congreso de España en un momento muy crítico de la transición o del gobierno español, ¿no? Es la frase que decís: nadie en España, salvo un puñado de personas, movió un dedo para defender la democracia. Esto es muy duro aceptar eso, pero es la realidad. Esto es, digamos, el aspecto más áspero del libro, pero no queda más remedio que hacerlo, que decir la verdad. Es decir, se ha montado en España una especie de mito de que, en fin, el pueblo español y los dirigentes fueron los que pararon el golpe. Es totalmente falso. No es cierto. Nadie salió a la calle. Yo no digo que ante unos tanques la población tuviera que, en fin, que tomar el Palacio de Invierno, por así decir, es decir, que salir a la calle y enfrentarse a las armas y todo esto, pero es que no lo hizo, digamos, el pueblo, por usar esa palabra, ni lo hicieron las organizaciones. Es decir, la Iglesia estaba reunida eligiendo al representante español, es decir, la primera figura de la Iglesia en España. Lo que hicieron fue marcharse a su casa. La organización de los empresarios no dijo ni una sola palabra. Todos los políticos que estaban fuera del hemiciclo se callaron, o sea, del Parlamento se callaron. Algunos se escondieron, o hubo quien huyó, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que simplemente el país se inhibió. Lo que ocurrió fue que hubo una especie de pánico a la repetición de una guerra civil, como la que habíamos padecido a mí, Javier, 60 años atrás. A mí me toca de cerca porque yo vivía en ese entonces en España, vivía en Palma, Mallorca, y es cierto, las calles vacías, todo el mundo mirando a ver en qué iba a terminar eso. De la misma forma que familiares también en Valencia. Bueno, en Valencia fue un poco más duro, ahí salieron los tanques a la calle, pero en realidad todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a pasar con el golpe de Estado. Nunca lo había visto como en tu novela o en tu libro Anatomía de un Instante, tan tajantemente dicho: nadie en España movió un dedo para defender la democracia. Bueno, algunas personas, muy poquitas personas, muy pocas personas. El rey, que paró el golpe, algunos militares que se jugaron el tipo, y fundamentalmente, muy pocos, pero fundamentalmente los tres tipos. Por eso, esos tres tipos que se quedan de pie son muy significativos. Es decir, la soledad de esos tres tipos, de esos tres hombres que, al entrar los golpistas en el Parlamento, permanecen en su sitio pese a las balas, su soledad es significativa de la soledad que experimentaron quienes defendían la democracia en aquel momento en España. Y lo increíble, lo contradictorio, lo marcás vos muy bien, y es con esas paradojas de la historia, que los tres
Adolfo Suárez, presidente, que estaba renunciando, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, y Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente y un teniente general del ejército franquista. Los tres venían digamos, de orientaciones no democráticas y no parlamentarias. Claro. Yo hablo de los héroes de la retirada, tomando un término de Hans Magnus Enzensberger, que es un pensador alemán. Él habla de que el siglo XX ha generado unos héroes que no son los héroes de la conquista, de la victoria, como los héroes tradicionales, sino héroes justamente de lo contrario, de la retirada, héroes que huyen de lo que habían hecho, ¿no? El ejemplo de Mikhail Gorbachev, por ejemplo, ¿no? que acaba con el comunismo, ¿no? en la Unión Soviética, o que contribuye al final del comunismo, ¿no? En España eso es clarísimo. Estos tres individuos son tres grandes héroes de la retirada. Adolfo Suárez, son tres tipos que desmontan el franquismo, ¿no? Pero renunciando a sus propios principios. Por eso yo hablo de una ética de la traición, la ética de aquellas personas que son capaces de traicionar el pasado, traicionar sus propios principios, traicionar sus errores para construir aciertos. Santiago Carrillo traicionó el mito de la república, el mito del comunismo, para construir una democracia. Gutiérrez Mellado traicionó el ejército de Franco, el ejército de la victoria, para construir un ejército democrático. Y Adolfo Suárez fue el mayor traidor de todos. Era un hombre que venía del falangismo, que venía del partido fascista, es decir, del corazón del franquismo, y traicionó todo eso para construir una democracia. Y lo hicieron en muy poco tiempo. Sin esa ética de la traición, sin esa capacidad de traicionar, sin esa capacidad de ganar retirándose, España no hubiese pasado de una dictadura a una democracia, por un lado. Y por otro lado, lo significativo es que sean precisamente esas personas, aquellos que habían, en fin, que no querían saber nada de la democracia, quienes se convierten en los únicos defensores de la democracia aquel día, ¿no? Quienes son capaces, al menos, de jugarse el tipo por la democracia aquel día. Otra paradoja es que en el momento en que, en ese instante que estamos hablando, en ese momento, los tres se mantienen frente a las balas, no se tiran al piso, no se tiran al suelo, enfrentan al golpe. Quizás fuese un momento de gloria, y después de ese momento, su vida política no hace más que disminuir y caer en decadencia, los tres. Claro, la recompensa es la destrucción. Es decir, ninguno de los tres vuelve a salir adelante. Mi punto de partida es ese gesto de quedarse ahí, que es un gesto que ha visto todo el mundo. Ese gesto significa algo. Es decir, los gestos no son gratuitos. Para mí eso es lo esencial. Todo gesto, aunque sea instintivo, porque obviamente esos tres personajes no piensan lo que están haciendo en aquel momento. Actúan de forma instintiva, no se piensa. Cuando te están disparando, no estás reflexionando acerca de nada. Estás actuando instintivamente. Esa actuación instintiva significa algo. Entonces el libro lo que intenta es explorar el significado de ello. Y ya no me acuerdo lo que me has preguntado. No, que los tres, que lo brillante, digamos, o lo novelesco es que los tres llegan en su momento cumbre, o digamos de apogeo frente a las cámaras, y después simplemente desaparecen después de ese problema, digamos, lo superan, vencen, y después son vencedores. Sin embargo, a los 2 años o menos de 2 años ya no funcionaba ninguno en la política española. Nada, al cabo de nada. O sea, inmediatamente. El general Gutiérrez Mellado desaparece inmediatamente, Adolfo Suárez casi inmediatamente, luego tiene una leve resurrección. No, porque la gente no quiere saber nada de los traidores. O sea, me explico, ¿no? Sí, podría ser eso, o podría ser... No quiere saber nada. Yo te digo, una interpretación mía, podría ser también que... Son gente que se sacrifica muchísimo, ¿no? Que sacrifica su carrera por ello. Dime tu interpretación, ¿cuál es? No, mi interpretación es que esos tres que se mantuvieron bajo las balas y no se tiraron al piso, están dando una lección, digamos, de dignidad que no todo el mundo después quiere verla, ¿no? Porque en contraste, lo que decías en la frase, nadie en España movió un dedo para defender la democracia, es una frase muy dura que todo el mundo obviamente quiso, no sé si olvidar, pero por lo menos disminuir. Javier Cercas, si me esperas una pausa, continuamos esta charla después de la tanda. Continuamos esta entrevista, esta conversación con Javier Cercas. Él es el autor de Anatomía de un Instante. Estábamos hablando de esa frase tremenda que hay en el libro, de que nadie en España en su momento, en el momento del golpe de Estado, en ese día, movió un dedo para defender la democracia. Pero hay otro concepto más duro y más impresionante para el que lo lee, que es cuando estás planteando la trama del golpe, la creación del golpe. Hablas de, como si fuera una especie de embrión, hablas de una placenta del golpe, lo que iba alimentando el golpe, y de repente decís una frase que más o menos dice así: en España, en el mundo político español,
todos conspiraban contra Adolfo Suárez. Bueno, es que esto es un hecho inapelable. Mira, yo tengo una opinión, creo que se desprende del libro, una opinión bastante buena, notablemente buena, de los políticos, de la clase política en general y de la clase dirigente en general en aquel momento. Es decir, aunque no la tenía antes, después escribiendo este libro la he tenido, no la he recuperado, la he tenido, ¿no? Aunque de joven pensaba que la transición de la dictadura a la democracia había sido un apaño, en fin, un enjuague, una cosa, una chapuza. Escribiendo este libro me di cuenta de que era muy difícil hacerlo, de que pasar una dictadura a una democracia sin que se produjera una guerra civil, que era lo que todo el mundo esperaba, era realmente difícil. Por lo tanto, mi opinión de la clase política en general de ese momento es positiva. Sin embargo, en los meses, diría en el medio año que precedió al golpe, el comportamiento general fue catastrófico. Es decir, la situación era muy difícil y todo el mundo, quiero decir, todo el mundo se comportó de forma notablemente irresponsable. Intentando cargarse a Adolfo Suárez, que era quien había hecho la transición, estuvieron a punto de cargarse la democracia. Y entre todos ellos incluye al rey, que se comportó, que luego paró el golpe, que a la hora de la verdad fue quien paró el golpe, pero que en los meses previos al golpe se comportó con irresponsabilidad, con imprudencia. Esto en parte es lógico, porque todo el mundo estaba estrenando la democracia y no sabía muy bien cómo funcionaba. Es natural. Una explicación que la das, porque obviamente cuando decimos que casi todo el mundo conspiraba contra Suárez, una cosa sorprendente del libro es que se plantea que los sindicatos, veían con buenos ojos que alguien quitara a Adolfo Suárez del medio, que no quería renunciar y encabezar un gobierno de unidad. Los partidos políticos, incluso hasta el PSOE, también estaban hablando, conversando el tema. La monarquía, el rey Juan Carlos, también conversaba a ver cómo podemos quitar a este hombre del medio. Yo creo que la explicación, y la das muy bien, es que España nunca había vivido en democracia, llevaba unos 4 años viviendo en democracia, y no se diferenciaba la institución de la persona. O sea, Adolfo Suárez era el presidente, había que quitar al presidente y estuvieron a punto de cargarse la institución. Eso es exactísimo. Es una falta de entrenamiento, está claro, ¿no? Estaban estrenando instituciones, estaban estrenando parlamentarismo, vida democrática. No sabían muy bien cómo se hacía aquello. Y a eso se sumaba una situación tremendamente difícil, porque había una crisis económica bestial, el terrorismo era salvaje, no querían la democracia, y Suárez estaba completamente desarbolado. Los 4 años esos fueron realmente durísimos para él, y era un hombre desarbolado física, moralmente, políticamente, en todos los sentidos, y los partidos políticos realmente no sabían cómo quitárselo de encima, y estaban dispuestos a apretar el acelerador hasta límites temerarios, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hicieron los socialistas, ¿no? Y muchos otros. En ese momento hay que aclarar, sí, que esos años fueron de mucha crisis, no solo por el terrorismo, no solo por el desempleo, el paro era muy grande, no solo por la inflación o por el petróleo que había subido mucho, es decir, una serie de factores negativos que hacían que había que quitar a Suárez del medio, y como Suárez no quería renunciar, todo el mundo estaba viendo la forma de quitarlo, aunque no fuera dentro de la Constitución. Sí, era bien visto incluso por Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, la idea de sustituir a Suárez por un militar era bien vista por muchísima gente, porque parecía que era necesario un tipo fuerte, y en fin. Eso era peligrosísimo, porque los militares estaban esperando a que alguien les entreabriese la puerta para destruir la democracia. Y claro, les entreabrieron la puerta y ellos entraron en el Parlamento, y a lo bestia, ¿no? Eso fue una irresponsabilidad salvaje. Y Suárez, a quien todo el mundo consideraba muy poquita cosa, y un tipo sin personalidad, y en fin, el chico de los recados del rey, demostró que tenía temple y demostró que tenía carácter, sí. Eso es lo que significa ese gesto, en mi opinión, que todo el mundo creía que era muy poquita cosa, y a la hora de la verdad nunca sabes quién es el más fuerte, y él fue el más fuerte. Ahí está una especie como de consigna de este libro, Anatomía de un Instante, que es la frase de Borges, ¿no? Hay una frase de Borges, que ahora no la recuerdo, pero que dice más o menos que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Exacto, es una idea muy borgiana, y es una idea que para mí es muy exacta. Hay momentos en la vida de los hombres y en la historia de los hombres cebados de sentido, preñados de sentido. Momentos en que
Es como si toda la biografía de los hombres y la historia, en fin, quedase resumida en ellos, ¿no? Y el instante al que alude el título es uno de ellos. Y en ese momento yo creo que Adolfo Suárez realmente sabe quién es, ¿no? Y que los españoles sabemos quiénes somos. Sabemos de qué lado está cada uno y en fin, la cara que tenemos en el espejo. Sí, es el momento que hay que dar la cara. Javier, un detalle que me parece muy sorprendente, o a mí me hizo ver las cosas diferentes, fue el papel desempeñado por el rey Juan Carlos y por la monarquía. Me hiciste, o el libro hace comprender que la peripecia vital de Juan Carlos, del rey Juan Carlos, esperando durante muchísimos años a que le dieran una oportunidad para ser rey. Y cuando es rey, intenta defender en primer lugar la monarquía como si fuera una especie de partido político o de grupo. Claro, para el rey lo esencial era la monarquía, luego venía todo lo demás. Es decir, el rey no es que sea demócrata en 1969, pongamos, ¿no? Sí, sí, sí. Franco muere en 1975. El rey lo que quiere es conservar la monarquía. Y para conservar la monarquía comprende que la única solución es crear una democracia. Y por eso apoya el nacimiento de la democracia española, ¿no? Lo esencial obviamente es la monarquía para él, eso es inapelable, pero sabe que no puede. El rey hereda en España, es que quizá esto habría que explicarlo, ¿no? Sí. Y otras cosas supongo para el público de Uruguay. Pero en fin, el rey hereda los poderes de Franco, es decir, poderes absolutos, y se da cuenta de que eso no puede funcionar así, es decir, de que él, si quiere seguir siendo rey, tendrá que ceder poderes, y por eso crea una democracia. Y claro, para él lo esencial es eso, conservar la monarquía, conservar el trono. Y en el momento del golpe de Estado, el 23 de febrero, en lo que piensan fundamentalmente es eso, en conservar la monarquía. Lo que ocurre es que se da cuenta de que sin democracia no habrá monarquía, y por eso se apega a la democracia. Sin embargo, está muy bien, pero al mostrar, al exhibir al rey paso a paso defendiendo, digamos, su cargo de monarca, la monarquía, en un país donde los anteriores monarcas habían sido expulsados, echados. Claro. A tiros, él trata de compaginar la democracia parlamentaria con la monarquía, pero entre paréntesis, que no es ni más ni menos que lo que hacen el resto de las monarquías en Europa, ¿no? Tratar de manejarse para que no los echen, ¿no? Claro. En el caso del rey Juan Carlos aparece en determinado momento alimentando parte de esa sensación de que había que echarlo a Adolfo Suárez a como fuera lugar. Sí, porque el rey nombra a Suárez un poco como hombre de circunstancias, es decir, para pasar de una monarquía, para pasar de una dictadura a una democracia había que hacer una operación muy extraña, muy dolorosa, muy fuerte, brutal. Hay que pensar que se consigue que, una cosa totalmente inverosímil, que el parlamento franquista, por así llamarlo, un parlamento totalmente amañado, se haga el harakiri, o sea, se suicide, o sea, los propios parlamentarios voten por su abolición. Esto es una cosa totalmente inverosímil, una cosa increíble, ¿no? Por la abolición del propio sistema. Esto es un ejemplo de la operación más rocambolesca quizá de la transición, ¿no? Y Suárez lo consigue a base de engaños, de mentiras, de trampas, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que para pasar de una dictadura a una democracia había que sufrir un desgaste brutal. Entonces se lo encarga un tipo a quien él puede manejar, como Suárez, un tipo joven, ambicioso, resistente, trapacero, que es capaz de decir una cosa y la contraria, etcétera, 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 a quien que el rey cree que va a durar muy poco tiempo, porque no le considera un estadista. Lo que pasa es que Suárez va ganando elecciones, hace esa operación asombrosa, que es pasar de una dictadura a una democracia en muy poquito tiempo, y luego hace una constitución y construye un sistema democrático. Y se va creciendo, por así decir. Lo que ocurre es que llega un momento en que, primero, Suárez no le hace caso al rey, y esto al rey le irrita mucho, y en segundo lugar, que efectivamente Suárez cae en una decadencia notable. Entonces el rey lo que quiere es quitárselo de encima. Aquel a quien había él impuesto, se lo quiere quitar de encima. Bueno, y por eso conspira también contra Suárez, por eso empieza a hacer manejos raros con militares y con gente para que el presidente desaparezca. Pero bueno, eso forma parte del mecanismo natural, ¿no? Javier, quizás una de las del cerno de este libro, uno de los cernos de Anatomía de un Instante, es precisamente cuando tú aclaras que cómo Adolfo Suárez le mintió sistemáticamente a los militares, diciéndoles, por ejemplo, franquista, ¿no? Al ejército franquista, diciéndole, no, yo no voy a legalizar al Partido Comunista, va a haber una democracia pero sin Partido Comunista, es decir, a las Cortes diciendo, tienen que aprobar este referéndum por
por X motivos, digo, los va engañando y los va defraudando a una velocidad sorprendente, que es una de las cosas que más sorprende, ¿no? Cómo los militares se dejaron engañar tanto. Pero se llega al cerno de este libro en un capítulo donde escribes tú: ¿son los vicios privados de un político virtudes públicas? ¿Es posible llegar al bien a través del mal? ¿Es insuficiente o mezquino juzgar éticamente a un político y solo hay que juzgarlo políticamente? ¿Son la ética y la política incompatibles? ¿Y es un oxímoron la expresión ética política? El tema de los medios y los fines. Eso yo creo que es uno de los centros del libro. Es decir, en el libro intento, no sé si responder, pero formular con la mayor complejidad un enigma para mí. Es que es un político, ¿no? ¿En qué consiste ser un político? ¿Y en qué consiste la ética de un político? ¿En qué consiste para un político actuar bien y actuar mal? Eso es muy complicado. La práctica indica que a menudo se llega al bien a través del mal, es decir, a través de determinadas perversiones morales. Por ejemplo, la mentira, el engaño. Sin el engaño, España no hubiese... Sin los engaños de Adolfo Suárez, esto es muy duro reconocerlo, pero es así, porque la política es... no sé si hay un oficio más duro que ese, pero es un oficio muy duro, moralmente muy duro. Por eso dice Max Weber que el político no puede aspirar a salvarse moralmente. Los políticos van al infierno, dice Max Weber. ¿Verdad? Porque venden su alma al diablo, porque pactan con la violencia. Es decir, la política consiste en pactar con la violencia legítima del Estado. Y quien pacta con la violencia pacta con el diablo. Y quien pacta con el diablo no puede aspirar a salvarse. Eso es lo que hace, en mi opinión, un político puro. Y por eso Suárez, que fue un político puro, le ha guardado finalmente un destino trágico, duro, ¿no? Eso es el destino que espera al político de verdad, que tiene que usar medios perversos, a veces, para obtener fines razonables y fines buenos incluso, ¿no? Esto es difícil admitirlo, pero me temo que no queda más remedio que admitirlo. Es la idea como de que digamos, individualmente el individuo, el político se sacrificaría, digamos, sacrificaría su alma o lo que fuere. Eso es. en pos del bien común, para lograr un bien común. Eso es. Esto a veces, que se llega al bien a través del mal, es la excusa, a menudo, de los tiranos y de los... ¿verdad? Es una ética mal interpretada, es una ética cínica, y es la gran excusa de los criminales, ¿no? En política. Pero si ignoramos eso, si ignoramos la tragedia real del político, el hecho de que tiene que usar el mal a veces para llegar al bien, de que si no usa el mal jamás obtendrá el bien, si no entendemos esa tragedia no entendemos la vida política. Javier, el pacto con la violencia. Sí, ese es digamos, uno de los cernos. El otro cerno, digamos, de este libro que yo veía era que para estas cosas, estos hechos históricos ocurrieron aquí también en Uruguay, en la transición, la idea de que la historia está digitada o que hay gente que más o menos la va dominando, llevando, hay un guión, queda claro en Anatomía de un instante que es muy compleja la historia, son muchos los actores, es como una especie de hormiguero y las cosas se dan al final sin guión, digamos. Claro. Amigos, se terminó La máquina de pensar, si quieren escuchar completa la entrevista, faltaban unos minutos simplemente.